El tema de hoy es que enseña la Biblia acerca de la ley de Dios. Era bueno que estuviera Kiko, pero Amén. estará entrando. Así que si hace falta... Y si haces una pequeña oración, ya entra él. Bueno, pues hazla tú, venga, va. Para que hable. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, amado Padre y Señor mío, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que tú nos regalas, por esta maravillosa, comunicación que tenemos, que sabes que es mala, pero al mismo tiempo, si se usa con bien, es muy poderosa y muy buena cosa. Te damos gracias por ello. En particular yo, Señor, porque tú sabes cómo funciona mi móvil y está funcionando de maravilla, pero yo sé que es tu mano. Damos gracias por todas las personas que están pudiendo entrar ahora y que a través de lo que hace Walter y Marina lo podemos mandar a otras personas. Para mí es un gran gozo, Señor, compartirlo. Una, porque yo aprendo a explicarme mejor, y otra porque lo mando. Yo sé que cuando lo mando, sabes la contestación que me dan interiormente, pero por lo menos lo abren. Y eso para mí y para mi gozo y para mi alegría ya es mucho. Porque, Señor, que no comprendemos que tenemos que aprender de tu palabra, de ti, con esta pandemia que tenemos, que no es nada lo que ha de venir. Esto es un anuncio, una pequeña aperitivo, pero con todo eso, en vez de quererte a ti, nos alejamos más. Señor, quédate ahora con nosotros, que el Espíritu Santo ilumina a Marina y más a nosotros para entender bien la explicación y saberla dar. Para eso, para adelante, pero que la demos, Señor. Te lo pido y te doy las gracias por todo lo que haces por nosotros y perdónanos que somos humanos ante todo. Y lo que pido y deseo y quiero que se haga tu voluntad y no la nuestra. Te lo pido, te lo suplico y lo imploro en el nombre y por la intercesión de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Kiko, hola, cariño, bienvenido. Vamos a empezar. Hoy nos toca el tema vamos a hablar acerca de la ley de Dios. Vamos a ver quién escribió la Santa Ley de Dios y cómo lo hizo. Rosita. Vale. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Bueno, de acuerdo a lo que acabas de leer, Rosita, ¿quién escribió la Santa Ley de Dios? Dios. ¿Con qué? Con su exactamente. Dedo. Fijaros, cuando Moisés subió a la montaña, le dijo que escribiera, y por eso tenemos el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, porque Dios le dijo a Moisés, escribe. Pero hay una cosa que no dejó que escribiera nadie, y esa es la ley, su ley. Su ley porque todo está gobernado por leyes, el cosmos se gobierna por leyes, incluso el tráfico se gobierna con leyes, todo, la ley de la naturaleza, primavera, verano, otoño. Hay una ley que aunque hagan mal tiempo, buen tiempo, en primavera salen las flores porque hay una ley que Dios puso en la naturaleza y no podría ser menos. La ley de Dios es para nuestro beneficio. Entonces, quien la escribió, ya lo contestaste, Dios con su dedo. Muy bien. Ahora, Walter, ¿qué nos revela la Santa Ley? Rosita. Vale. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cómo sabemos que una cosa está bien o está mal? ¿Cómo sabemos? Llamamos pecado, pecado es sinónimo de error. ¿Cómo podemos saber que nos hemos equivocado o que estamos haciendo lo correcto? Dios puso una ley, la Santa Ley de Dios, y a través de la ley conocemos lo que es pecado, porque ahí lo dice claro, todo aquel que comete pecado, que se equivoca, infringe también la ley. ¿Por qué? Porque el pecado es infracción de la ley. Si la ley me dice no robarás y robo, estoy infringiendo la ley. Si la ley me dice no mientas y miento, yo sé que estoy infringiendo la ley, porque la ley me dice que no debo de mentir.
Entonces, que lo que nos enseña la santa ley de Dios es a conocer lo que es pecado, lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. Entonces, Gloria, ¿a quién nos conduce la ley? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nos lleva a Cristo. La ley nos conduce a Cristo. ¿A quién nos conduce la ley? A Cristo. A Cristo. Es decir, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía. En el Antiguo Testamento la ley les servía de ayo, les conducía para llevarlo a Cristo. ¿A dónde? A Cristo, a la cruz del Calvario, que estaba por venir. ¿A fin de qué? Para ser justificado por la fe en aquello que iba a venir. Entonces, hoy en día, ¿qué es la ley para nosotros? Sigue siendo lo mismo. Es nuestro ayo el que nos guía para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a la cruz del Calvario, a fin de que seamos incluso hoy en día justificados en la cruz del Calvario por la fe en Cristo Jesús. La ley no sirve ni más ni menos que para enseñarnos lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, y ella nos conduce a Cristo. Y como hemos caído en varias cosas, cada vez que caemos, tenemos que ir a los pies de Cristo. Y ahí volvemos a ser justificados por la fe. Pero la ley es la que nos conduce, la que nos dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que no es correcto. Si vamos en el camino adecuado, si no vamos, es a través de la ley que sabemos. Si yo le dije a alguien algo y resulta que en la ley me dice que no mentiré, y yo entonces digo, madre mía, pues no sabría que estaba mintiendo si la ley no me hubiera dicho que no debo de mentir, o pensaría que es correcto. Como decimos la mayoría dice, esa es una mentira piadosa. Aquí no dice la ley que sea una mentira piadosa, dice no mentirás. O sea que eso nos indica, nos conduce a Cristo para que seamos justificados. Bien, entonces, vamos a conocer los 10 mandamientos. El primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, fijaros. Vosotros me veis ahora, ¿verdad? Que me estáis viendo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y ahora me veis? A ti No, sí, vemos un calendario. No me vemos veis. un 28. Ya, ¿pero por qué? Porque hay algo ajeno a vosotros y a mí que pongo delante. Entonces, todo lo que ponga, ¿sabes? Dice, no tendrás dioses ajenos. Nada puede estar entre Dios y yo. Lo primero es Dios. Cualquier cosa que ponga delante, en medio de los dos, es un Dios ajeno. ¿Qué puede ser? Pues puede ser el dinero. Por ganar dinero, por tener no sé qué, me aparto de Dios, lo pongo en primer lugar al dinero. Tengo que comprar un coche. Los zapatos. Cualquier cosa. Incluso, fíjate, cosas buenas como la familia, como los amigos, como el trabajo. Todo eso pueden ser dioses ajenos si les doy el primer lugar. Si para conseguir todas esas cosas yo los pongo delante de Dios. Hay muchas veces que por la familia mucha gente está convencida de la palabra de Dios, pero no se entrega a Dios porque la familia no lo acepta, no lo ve bien. Entonces tienes que elegir. ¿Cómo vamos a ganar a nuestra familia para Cristo si nosotros, pase lo que pase, no nos entregamos a Él? Por alguien tendrá que empezar la luz en nuestra casa. Pues bueno, nos entregamos. No pongo a la familia delante entre Dios y yo. Me entrego a Dios, lo pongo en primer lugar, el resto el Señor lo hará por añadidura. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces, Dios quiere ser lo primero en nuestra vida. Es nuestro creador, es nuestro salvador, es nuestro redentor. Él quiere ser lo primero, porque sabe que si lo ponemos en primer lugar, nos irá bien. Ahora vamos a ver ese es el primer mandamiento. Vamos a ver
El segundo mandamiento, Gloria, otra vez, anda. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sigue? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento ha sido borrado del catecismo, lo de las imágenes. Es decir, pero Dios lo dice muy claro, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estamos plagados en las iglesias cristianas de imágenes. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Sin embargo, nos postramos ante ellas y encendemos velas. Y él dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sabéis que hasta la tercera y cuarta generación podemos transmitir incluso a nuestra descendencia genéticamente muchas cosas, pero dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fijaros, si hace misericordia a millares y simplemente dice que hasta la tercera y cuarta generación, es para que veamos la magnanimidad de Dios en millares. ¿Vosotros no creéis que en nuestros antepasados no habría millares, no habría seguidores de Dios? Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como decía, y en Abraham decía, en Abraham serán benditas todas las naciones. Pues habrá llegado la bendición hasta aquí. Pero tenemos que decidir nosotros libremente si queremos ser hijos de Dios, hijos de descendientes de Abraham, el Israel espiritual, o si queremos... Vamos a ver, ahora, Walter, si estás, por favor, dime... que te diga algo, ¿no? No, bueno, haz el favor, escucha una cosa. Primero, yo no me veo por ninguna parte. Eso es lo primero. Y lo segundo, por favor, léeme esto. Pues nosotros sí te estamos viendo. Y Kiko ya tiene micrófono activado. Ahora sí, ahora sí. Amén, porque yo vi que entrabas y salías, hermano. Sí, es que le cuesta mucho estabilizar el audio. Bueno, no te preocupes, ahora vas a leer dentro de un rato, ¿vale? Vale, vale. Gracias. Bueno, pues yo no os veo. Veo a Rosita y a Walter apagado y a Kiko, bueno, a Kiko sí que lo veo, ¿vale? Walter, por favor. Más guapo, sí, ya está. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Muchísimas veces me enfado, pero muchísimo, y no sé hasta qué grado, cuando veo que la gente blasfema el nombre de Dios. Es decir, que dice, vosotros lo sabéis, porque incluso voy por la calle y oigo, me cago en tal, y yo en alto digo, bendito sea tal, ¿no? Porque es que tenemos una boca tan asquerosa, ¿cómo podemos? Y a veces también nos pasan pequeñas cosas. Yo tenía la costumbre de decir, ay, por Dios, no me digas eso. Y de alguna manera estoy tomando el nombre de Dios en vano. ¿Por qué no digo, ay, por favor, no me digas eso? Porque cuando decimos Dios, estamos hablando del creador de los cielos, de la tierra. Estamos a lo más de existir. Y resulta que nos pasamos la vida subiéndolo y bajándolo de cualquier manera con nuestra boca. Por eso el Señor nos dice, no tomarás el nombre de Jehová, no tomará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien, ahora vamos... Sí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué nos dice acuérdate del día de reposo? Cuando le dio la ley de Dios estaban en el monte Sinaí, venían de 400 años de esclavitud en Egipto. El sábado existe desde el Génesis, desde la creación. Allí Dios dijo, y bendijo y santificó el día del sábado. Es el único día, cuando habla de la creación, día. Y fue hecha la luz y fue el primer día, segundo día, tercer. Cuando llega el sábado, dice, y bendijo y santificó el día del sábado, el día de reposo. Es el único día que está bendecido y santificado por Dios. Y como durante 400 años el pueblo de Israel, que estuvo como esclavo en Egipto, se había olvidado de las leyes de Dios, aunque luego fue recordada en el monte Sinaí. Pero dice, acuérdate, cuando te acuerdas es porque ya lo sabías y te has olvidado. Y entonces les dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es decir, 6 días tú vas a trabajar, tú vas a hacer tu vida porque tienes que comer y tienes que hacer las cosas para suministrar alimento y cuidar de tu casa. Pero hay un día especial que es bendecido y santo, más el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese día? No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, que por eso el viernes, siguiendo lo que también en el desierto el Señor les enseñó a Moisés y a su pueblo, el viernes caía maná. Todos los días caía maná, pero el viernes tenían que recoger doble porción, porque el sábado no caía, era el día del Señor. Entonces lo que tenían que cocinar, lo que tenían que preparar, lo hacían el viernes y lo guardaban para el sábado, porque el sábado es el día del Señor y ni el ama de casa, ni el hijo, ni la hija, ni el criado, es decir, si tú tienes una empleada de hogar, el sábado en tu casa no trabaja. Si viviéramos en el campo, ni tu bestia, es decir, si tengo también los animales descansan, no le doy trabajo. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Está alguien invitado a comer a casa y dice, ven que te friego los cacharros. No. Mira, colócalos ahí, los colocaditos, ya se fregarán a la puesta de sol, porque ni yo, ni mi hijo, ni mi hija, ni mi criado, ni mi criada, ni nadie que esté de visita a mi casa, que sea extranjero a mi casa. ¿Por qué? Porque Dios es el modelo, Dios es el que nos enseñó. En 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Es decir, yo en 6 días tengo que hacer trabajar, la comida, la ropa, lo que sea. No quiere decir que no me acuerde del Señor ni que no lea su palabra. Pero esos días son para hacer, porque tenemos que vivir, tenemos que comer. Pero Él hizo todas las cosas en 6 días y reposó en el 7º día, no porque estuviera cansado, sino porque nos dio ejemplo. 6 días haremos nuestras cosas, pero el 7º reposaremos. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No podemos tratar algo que es bendecido y santo como si fuera común. 6 días trabajaré porque son 6 días comunes y tengo que ocuparme de mi vida común también, pero el sábado está bendecido y santificado. Y si Él reposó, me enseñó que yo tengo que reposar, pero no reposar de tirarme en la cama durmiendo todo el día porque es sábado y reposo. Es el reposo en el Señor, es comunicación con Dios, es estudio de su palabra, oración, comunicación con los hermanos,
predicación de su palabra. Esa es la manera de descansar en el Señor, hablando de Él. Mirad, ahora pasamos a la segunda parte, pero antes el concepto bíblico del delito, aspectos generales. Esto lo ponen en internet, lo cogí no de ninguna página adventista ni nada. El código mosaico constaba de 2 tablas, bien diferenciadas. Por eso, bueno, en la primera había 5 leyes que trataban de proteger los derechos divinos. La otra tabla afirmaba también en 5 leyes, por eso son 10, 5 para Dios, y en la segunda tabla 5 leyes, los derechos fundamentales del hombre. La infracción de estas leyes daba lugar a una serie de delitos que se agrupaban en 2 bloques. Los delitos contra los derechos divinos, que los acabamos de leer ahora, que son los primeros, la ley de Dios está en 2 tablas. La primera es mi obligación para con Dios y la segunda mi obligación para con los seres humanos, ¿no? Y a la primera contra los derechos divinos y los delitos contra los derechos humanos. Los delitos contra los derechos divinos surgen cuando el hombre incumple sus obligaciones sagradas que le unen con Dios. Estos delitos lo eran contra la religión, pero el hombre también tenía unas obligaciones con sus semejantes, pues como parte de una comunidad estaba sometida a las normas de conducta que exige la convivencia humana. La infracción de estas obligaciones sociales daba lugar a los delitos humanos, a los que nos vamos a referir en este trabajo, bueno, dejando el estudio de los delitos para otro momento. En concreto, el Código de Moisés, los delitos humanos, se derivaban de la infracción de las 5 leyes sociales, que es: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo y no desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, y nada que le pertenezca. Esto que he cogido de internet, así, buscando, ¿sabéis? Me indica que el mandamiento que viene en el catecismo, el que como se quitó el de las imágenes, quedaban 9, entonces hubo que dividir el 10º mandamiento en 2 para que fueran 10. Pero es uno solo, porque pone: no desearás la mujer de tu prójimo, punto. Y luego pasan al 10º. No, el mandamiento es uno, es la codicia. No desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, nada de lo que le pertenezca. ¿Sabéis qué se dice? Dejo de compartir y ahora vuelvo a donde estaba, que es aquí. Sí, es aquí. Bien, entonces, ¿sabéis? En la figura que hay debajo, bueno, se ven el dedo de Dios escribiendo en 2 tablas. ¿Sabéis que en el Nuevo Testamento donde dice: es que la ley de Dios fue abolida, ahora es que hay que amar a Dios y al prójimo, nada más? Y me parece muy bien, pero es que eso es lo que dice la ley de Dios. Por eso son 2 tablas. En la primera me dice cómo debo de amar yo a Dios, no de cualquier manera, sino de la manera que Él quiere que yo le adore. Y en la segunda, la primera me enseña cómo debo de amar a Dios. Y en la segunda me enseña cómo debo de amar al prójimo. Y ahí está resumida la ley de Dios. Pero yo no puedo amar a Dios y al prójimo a mi manera, sino como Dios me dice en su ley. En los primeros mandamientos que acabamos de repasar, nos dice que no debo de tener otros dioses delante de Él, que no debo de hacer imágenes que le representen y postrarme ante ellas ni nada. En el otro me dice que no debo de tomar su nombre en vano, y en la otra me dice que me acuerde del sábado para santificarme. Esa es mi relación, la primera tabla. ¿Cómo debe ser mi relación con Dios, con mi Padre? Ahora vamos a ver cómo debe ser
mi relación con mis hermanos, que está escrito por el dedo de Dios también en la otra tabla. Y el primero me dice de una responsabilidad. Gloria no está, ¿verdad? Si no le decía que leyera. Gloria, Sí, cariño. aquí estoy. Bueno, pues venga. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es de bien nacido ser agradecidos. No tenemos que respetar y honrar a nuestros padres cuando somos pequeños, cuando nos dan la comida, cuando nos visten, nos calzan. Y cuando son viejos los llevamos a un centro, a un asilo, porque no queremos. Hay necesidades y hay llamamiento. Pero tenemos que honrar a nuestros padres para que nos... Y fijaros que es un mandamiento con promesa. Dios promete que si honramos a nuestros padres, el Señor alargará nuestros días aquí en esta tierra. Pensamos que, por ejemplo, mis padres se murieron, duermen en el Señor. ¿Vosotros creéis que yo no tengo que honrar a mi padre y a mi madre porque ya no están? ¿Sabéis? Como en la aldea pasa, aquella, ay, a filla de Antonio de Seba, ay, a filla de Ercilia. Cuando yo vivía, pues honraba a mis padres. Mira, pues para bien o para mal, mira tía, filla, pues mira que bien o no, o mira que mal, depende, ¿no? Pero es que ahora que están muertos, yo debo de seguir honrando a mis padres, porque sigo siendo la hija de Antonio y la hija de Ercilia. Y tengo que honrar lo que me enseñaron mis padres. Yo los honro a ellos y no doy lugar a que, por ejemplo, en la aldea que nació mi padre o en la que nació mi madre, cuando llegue allá dice, mira, a filla de Ercilia de Antonio, mira, volveu ser prostituta, o está metida en la droga, o, ¿sabéis? En cualquier cosa puede caer cualquiera. No estoy juzgando, estoy poniendo un símil. Creo que honrar a nuestros padres, aunque descansen, es nuestra obligación como hijos. Debemos de honrar primero a nuestro Padre que está en los cielos, que es con nuestra vida, con nuestro comportamiento, debemos de honrarle a Él, pero después nos dio nuestros padres biológicos y tenemos que honrarlos a pesar de que haya muerto. Tenemos que seguir honrándolos. Mira, me vuelvo atrás en cuanto a lo de adorar a los dioses ajenos. Estuve viendo también antes de empezar la reunión, a primera hora, y miré lo de las imágenes y se le preguntaba a un sacerdote ¿por qué ellos adoraban a la Virgen María, por ejemplo? Y ellos dicen que no la adoran. Adoran los santos porque es una manera de recordarlos, de recordar, bueno, y la Virgen María porque como es la madre de Jesús y como Jesús es Dios, es la madre de Dios. Y yo, sabéis, sentí algo así como deseos de poder escribirlo. La Virgen María fue una mujer extraordinaria. Ojalá cualquiera de nosotros mujeres le llegáramos al borde de su vestido, que eran largos. Supo educar a su hijo enseñándole la Torá, que era lo que había en ese momento, cosa que a veces no hacemos nosotros con nuestros hijos. Pero mereciendo toda nuestra admiración, nuestro respeto, María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, pero es la madre de Jesús hombre, porque Jesús era el Hijo de Dios, porque su Padre fue el Espíritu Santo. Y te cubrirá la sombra del Espíritu Santo y por eso será llamada Hijo de Dios. Pero era hijo de hombre, porque vino a salvar al hombre, y como la que pare es la mujer, eligió una mujer increíble para que el Espíritu Santo la cubriera y de ahí naciera lo que es el Hijo del Hombre y al mismo tiempo el Hijo de Dios. Pero María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús, el hombre. Biológicamente Dios la eligió
para ser la madre del Hijo del Hombre, que es Jesús. Pero el Espíritu Santo lo eligió para ser el Hijo de Dios. Por eso en Cristo se une el cielo y la tierra, como Hijo de Hombre, con una mano sujeta al Padre y con la otra mano sujeta al hombre, que soy yo o tú o cualquiera. Es el puente de unión entre el cielo y la tierra, pero no merece nuestra adoración. Nuestra adoración es solamente para Dios, que es el creador del cielo y de la tierra, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, es todo en nosotros. Sin Él, sin Cristo, no habría salvación. Por eso, como Padre, tenemos que honrarlo. Y como padres, quería haceros esta anotación porque esto fue una reflexión personal mía es cierto, no vive ya mi padre, ni vive mi madre. Entonces, ¿yo estoy exenta de cumplir ese mandamiento? No. Sigo teniendo que honrar a mi padre y a mi madre. Cuando en el día de la resurrección nos volvamos a encontrar, ellos sabrán si yo los seguí honrando o si no los he honrado. Y no quiero darles ninguna vergüenza a mis padres. Quiero seguir honrándolos. Eso es lo que, de alguna manera, creo que no es la letra del mandamiento, es el espíritu de la letra. Bien, Kiko. Honra a tu padre y a tu madre para que No, eso ya está. No matarás. Bien, fíjate qué cortito te lo doy, pero no es tan fácil, no es tan cortito, ¿eh? Vamos a ver, no matarás. Vamos a ver, Kiko, si yo cojo una pistola y te disparo, estoy infringiendo este mandamiento, ¿verdad? Sí. Claro, sea una pistola o cualquier arma. Si yo te mato, atento contra tu vida, estoy infringiendo este mandamiento. Si yo, por ejemplo, me emborracho, soy alcohólica, ¿tú crees que infrinjo este mandamiento? Sí. Claro, porque el no matarás conlleva que yo no me puedo matar a mí misma. Si yo tomo algo que deteriora mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, si estoy matando mi cuerpo, que no me pertenece, si yo fumo, si yo me drogo, si yo me prostituyo, si yo me estoy matando mi cuerpo y mi cuerpo no me pertenece. Y algún día tendré que dar cuentas a Dios de mi cuerpo, del templo de Dios que es nuestro cuerpo. Entonces, el no matarás es mucho más profundo. Y Cristo en el Nuevo Testamento lo llevó a un límite que dijo que si yo te deseo mal a alguno, si en mi corazón yo anido un deseo contra ti de que te vaya mal, de que no, ojalá pierdas el trabajo, ojalá te pille un coche, ojalá no te salga bien tu matrimonio, ojalá. Ese pensamiento a ti no te va a hacer daño, porque a quien me hace daño es a mí. Estoy matando, primero a mí misma, por esos sentimientos que anidan en mi interior, que eso no viene de Dios. Por eso también cuando comemos de una manera inadecuada, cuando comemos, bebemos, Dios nos dice lo que debe de ser nuestra alimentación, porque Él fabricó esta máquina. Y cuando compras un coche, viene el manual de instrucciones, o una lavadora, o te viene su manual de instrucciones, ¿no? Si el coche es de gasoil, yo no le puedo meter gasolina. Y si es de gasolina, no le puedo meter gasoil, porque estoy haciendo algo que va a reventar el coche. Dios nos creó y nos dio la gasolina o el gasoil que tenemos que tomar. Y esto lo pone en Génesis al principio. Después, cuando Noé nos fue permitido algo más, todo eso se estudiará en su momento.
Pero cuando hacemos con nuestro cuerpo, sobrecargamos el hígado, a veces tenemos, ¿cómo te diría yo? Una persona que tiene la glucosa alta, que tiene la diabetes, sabe que no puede tomar el dulce y un día va y se pega un atracón de dulce. Porque le gusta, porque no puede. ¿Creéis que infringe este mandamiento? Sí. Claro, estoy matándome, muy ricamente, muy dulcemente, pero me estoy matando. Es decir, no matarás conlleva mucho más que coger una pistola o algún arma y disparar contra alguien. O es mucho más que eso, simplemente el desearle el mal a una persona, ya estoy infringiendo el mandamiento. Y cuando atento contra mi propia vida, contra mis malas cosas, estoy infringiendo el mandamiento. Vamos a ver ahora, Gloria, creo. No cometerás adulterio. Bien. No cometerás adulterio, a veces nos quedamos solamente que, bueno, pues que una persona que está casada se acostó con otra persona que no es su mujer y adulteró. Y el Señor dice muy claramente que no cometerás adulterio. En el Nuevo Testamento se profundiza mucho más en todo esto. Dice, si miras a una mujer o a un hombre con deseo en tu corazón, con deseo, ya has adulterado en tu corazón. Porque es tan profunda la ley de Dios que no va solamente a los hechos, sino a las intenciones del corazón. Porque Dios quiere que todo esto lo corrijamos, que vayamos matando las intenciones del corazón, que no solamente seamos de pantalla, sino que seamos de verdad, de interior, para que seamos de verdad sus hijos. A veces adulteramos la verdad, no la decimos de verdad, la adulteramos. A veces, si tengo un negocio, adultero las pesas. A veces, cualquier cosa, la mezcla de lo puro y lo impuro se adultera. Incluso la palabra de Dios está adulterada porque se interpreta a la manera que a cada uno le da la gana. Cuando la palabra de Dios hay que tomarla o dejarla, pero palabra de Dios es. Y si no la adultero, y eso tiene su castigo. No cometerás adulterio es profundo. Y entonces tenemos que realmente un día coger la palabra de Dios, escudriñar la ley mandamiento por mandamiento y descubriremos muchas cosas importantes para nuestro crecimiento espiritual. Rosina. No hurtarás. Muy bien. Y sigo. No hurtarás, no hay más, coméntalo. Claro. No hurtar no quiere decir que solo sea robar en el Banco de España, robar en tu casa o robar, yo qué sé, en un comercio. No hurtar también puede ser que con la mente esté obligando a mi mente a cogerte a ti un lápiz, a un niño pues la goma de borrar o quitarle su pelota o cosas, menudancias, eso también es hurtar. Claro que sí. Y también estoy hurtando la palabra de Dios, porque si yo digo que Dios existe y mi vecino también, o mi amiga, o lo que sea, pero yo le digo, sí, Dios existe, pero mira, yo te voy a dar esta postalita y tú coges y le rezas a la postal. Que Dios en otro momento, primero la postal. Digo la postal, Santa María, Santa Regina, San Antonio. Eso también para mí... Mira, ¿sabes una cosa? Sí. Le estoy hurtando la adoración a Dios. Exacto. ¿Sabes qué pasa? Con todo el respeto que yo fui creyente de comulgar, de hacer las novenas, de todo. Yo no quiero que con todo esto nadie que pueda ver esto se sienta ofendido. Yo creí ciegamente hasta que descubrí la palabra de Dios. Y como dice también la palabra de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Claro. Padre que está en los cielos? Es decir, Pero yo, por ejemplo, si quiero saber cuáles eran las últimas voluntades de mi padre cuando falleció, tenía que ver el testamento de mi madre. Se lee el testamento y en el testamento estaba la voluntad de mis padres. Para saber cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, tengo que ir. También en los diezmos y las ofrendas. Sí, pero tengo que ir al testamento, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, porque este es el testamento que nos dejó nuestro Padre como herederos suyos, para que sepamos lo que tenemos, la vida, nos regala la vida eterna, tenemos muchas cosas, pero, ¿sabéis? Lo que decías, Gloria, repítelo, por favor. En los diezmos y en las ofrendas. Lógicamente, hay muchas maneras de robar. Malaquías 3:8 lo dicen. Sí, ¿En qué me robará el hombre? El hombre me roba en los diezmos y en las ofrendas. Pero le podemos robar ya, por ejemplo, hay personas que no conocen a lo mejor todavía, porque no hemos hablado del tema de los diezmos y las ofrendas. Pero a Dios le robamos cuando es el santo día del sábado y lo dedicamos a hacer alguna cosa que no es sábado. Le estamos robando unas horas del sábado. ¿Sabéis? Es que se puede hacer de muchas maneras y nosotros no podemos dedicar ni al prójimo ni a Dios. Pero también estamos robando su palabra, porque yo antes cuando dije eso, yo ahora conozco un poquito, sé un poquito la luz, o mucho, no lo sé, pero sé un poco la luz, la puerta la tengo abierta. Pero si tú no sabes, no tienes la puerta abierta y yo no te la dejo abrir, yo estoy hurtando la palabra de Dios. Porque en vez de decirte, mira, te respeto, es lo tuyo, pero te voy a dejar la Biblia, o te la presto, te la regalo, para que tú conozcas a Dios. Rosy, no me explico bien porque sí, mira, te explicaste muy bien. Me acabas de abrir una ventana ahora mismo. Por ejemplo, yo estoy hurtando. Para mí empieza ahí el robo. Estoy hurtando a mis vecinos, a mis amigos, a lo mejor la palabra de Dios. ¿Cómo te diría? Es también para ellos. No es para mí sola, no la puedo guardar para mí nada más. Que la acepten o no, eso ya no es mi problema. Ahora, ¿la motivación cuál es? ¿Porque me da vergüenza? ¿Porque no me van a hablar? ¿Porque me van a, de alguna manera, me tienen prescrito? Yo estoy robando la palabra de Dios. Ahora, si yo hago mi parte, yo no le robo la palabra de Dios a nadie. Por eso, seguimos, porque si no, quiero decir que cada manda muy profundo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. También es profundo esto. Y sin darnos cuenta muchas veces podemos caer. Porque a veces vemos, o nos parece que vemos, y hablamos por lo que vemos. Pero a lo mejor lo interpretamos mal, porque Dios es el que sabe. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Somos muy dados a hablar de lo que nos parece. En más de una ocasión yo conté una anécdota, una experiencia que nos pasó a Kike y a mí. Habíamos dado aquí en el temple una charla sobre alimentación vegetariana y demás. Había una persona que estaba encantadísima con el tema y demás. Resulta que un día coincidimos en un restaurante. Y en ese restaurante estaban mi suegra, mis cuñados, mis sobrinos. Ellos no son vegetarianos, porque no conocen lo que nosotros conocemos. Ellos saben que sí, que nosotros y tendiente a veganos, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pasa por la mesa y ve langostinos, nécoras, no sé qué. No se fijó en la ensalada que teníamos, ni en el plato, no se fijaron en eso. Vieron, pues eso fue suficiente para que
pensáramos que éramos unos hipócritas y no volvieran por la iglesia. Y era un falso testimonio, porque no era verdad. Por eso a veces cuando vemos, hoy el sábado yo vi a fulanito comprando en no sé qué, y yo qué sé por qué, porque sabe lo mismo que sé yo. Su lucha será igual que la mía. Claro que como responsables o guardadores de la Iglesia del Señor, tenemos que en las predicaciones, cuando nos toque, tenemos, como decía el Señor, insta a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que repetir lo que está mal, pero no para el que está enfrente. Porque mira, un dedo va para ahí, ¿ves? Pero 3 vienen para mí. Lo que estoy diciendo, no te lo estoy diciendo, me lo estoy diciendo. Porque yo también tengo que crecer. Pero no porque se ofendan voy a dejar de decirlo, porque yo tengo que crecer. Los demás tienen que crecer porque queremos juntos prepararnos para la venida de Cristo. Y porque no le caiga bien o no le guste, no, Cristo siempre dijo la verdad, pero no con chisme. Él siempre decía la verdad con amor. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros, el amor, es decir las cosas con amor. Y ahora ya entra el Kiko. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Mira, tenemos que empezar a aprender a ser agradecidos. Si Dios hubiera querido que yo tuviera un palacio y fuera la reina de los mares, lo sería. Si Dios ha querido que yo viva en una cabaña y tenga el pan nuestro de cada día, eso lo tendría. Yo creo que cada uno está donde Dios nos puso. Y no tenemos que codiciar al que tiene más, ni tampoco al que está al lado. Tenemos que ser agradecidos y dar gracias a Dios por lo que nos da a nosotros. Porque la salvación es individual, nuestra vida es individual. Y Dios sabe por qué pasan cosas en nuestra vida y no en la que está al lado. Fíjate, a mí me pasó esto y el de al lado no. Dios me busca desesperadamente para mi salvación. Y pasa cosas en mi vida que a lo mejor no pasan las de lado, porque Él no las necesita. Pero a lo mejor yo sí. Porque me tiene que ir puliendo, me tiene que ir preparando. Entonces no debo de codiciar nada. Ni la casa, ni la esposa o esposo, ni su criada, ni el buey, ni su asno, dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Aprendamos a dar gracias a Dios por el pan nuestro de cada día, por lo que nos da cada día, que nos dé la salud, los medios para poder conseguir el pan, que seamos agradecidos con lo que tenemos, en una choza, en un palacio, en un piso, en el campo, en la ciudad, en donde sea, que seamos agradecidos a Dios. Y creo que ya toca el resumen. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia la ley? Walter. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús, ¿qué hizo? Dice, Él nos dice a nosotros, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis, no es que lleguemos de paso. Si guardamos sus mandamientos, no estamos de paso, sino permaneceréis en mi amor. Porque ¿qué es lo que hizo Él? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, Cristo guardó y permaneció porque Él guardó la ley. Es nuestro modelo a seguir. Rosita, ¿realizó Jesús cambios en los 10 mandamientos? No penséis que he venido para abrogar la ley
o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús lo dice muy claro, Él no vino a este mundo para anular la ley. Hay mucha gente que dice que la ley ha quedado clavada en el madero, pero tenían que leer ese versículo un poquito antes y un poquito después en el contexto. Quedó abolida la ley ceremonial. Esa No. quedó abolida en la cruz del Calvario. La ley ceremonial, como la paga del pecado es la muerte, requería que yo, que era pecadora, para no morir yo, tenía que depositar mis pecados en un corderito sin mancha y él cargaba con todas mis inmundicias, yo quedaba libre, pero el animalito tenía que ser sacrificado con mis pecados. Cuando vino Cristo, dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el que va a cargar con todos nuestros pecados. Y en la cruz del Calvario quedaron clavados el sistema ceremonial, pero no la ley de Dios. Él vino a cumplir la ley de Dios en mi lugar y en nuestro lugar. Él vino a cumplirla en todo, en todo, en todo. Walter, creo que querías comentar algo. Y esa ley ceremonial que se que quedó clavada en la cruz, que guardaban los israelitas en el Antiguo Testamento, es o era un tipo de lo que va a venir. de lo que sucedería en el futuro, cuando Jesús viniera y se convertiría en el antitipo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Hijo de Dios no se hubiese encarnado y convertido en nuestro Salvador, todos los sacrificios del Antiguo Testamento habrían sido inútiles, porque Nada, para nada. la respuesta del pecador arrepentido no se habría cumplido, porque el pecador iba con fe a depositar sobre el animalito, la paloma o el becerro o el cordero, a depositar sobre él sus pecados, confiado de que Dios le perdonaría. Entonces, repito, si Jesús no hubiese venido como el antitipo, no se habría cumplido esa ceremonia que finalmente termina, la ley ceremonial termina en la cruz, porque el verdadero Cordero de Dios es inmolado. Sí, Señor. Y mirar una cosa, siempre la salvación fue por Cristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado en el mundo, siempre. En el Antiguo Testamento, el simbolismo, toda la ley ceremonial tenía que era didáctica para enseñarnos a través de la muerte de los corderitos que se perdonaban nuestros pecados, apuntaban a lo que iba a venir, que es Cristo en el Calvario. Y hoy en día, somos salvados igual. Antes, mirando hacia el futuro. Ahora, mirando hacia el pasado. Nosotros también son perdonados nuestros pecados. En el Antiguo Testamento eran perdonados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era simbolizado, prefigurado en los corderitos. Hoy en día los pecados son perdonados mirando hacia atrás y son perdonados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre la salvación fue a través del Cordero, Cristo Jesús. Entonces él dice, no vino a cambiar la ley sigue vigente, sino vino a cumplirla. Nos enseñó cómo vivir la vida cumpliendo la ley de Dios, haciendo lo que Dios quiere. No vino a abolirla. ¿Puede alguien cambiar la santa ley de Dios, Kiko? He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello que no se
añadirá, ni de ellos se disminuirá, y lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. Gracias, Kiko. Vimos que la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. No dijo a Moisés escribe, le dijo escribe otras cosas, pero eso no se lo dejó Moisés, porque es muy sagrada, porque es el carácter de Dios. Entonces dice, he entendido que todo lo que Dios hace, porque Dios personalmente hizo la ley de Dios, será perpetuo. La ley de Dios es perpetua. En el cielo nuevo tendremos la ley, porque es la norma de conducta. Sobre aquello dice, y sobre eso no se debe de añadir ni disminuir, no se puede añadir ni quitar, para que delante de Dios no teman los hombres. No se le puede añadir ni se le puede quitar, porque lo que es perfecto, si le añades, deja de ser perfecto. Si le quitas, deja de ser perfecto. Por eso no debemos de añadir ni debemos de quitar. Es palabra de Dios escrita con su propio dedo. Sí. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Gracias, Gloria. Es decir, las obras de sus manos, escritas con su propio dedo en la ley, son verdad y juicio. Y dice, fieles son todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos, todos. No se puede quitar ninguno, todos sus mandamientos. Y son afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud, como quiere el Señor que nosotros andemos en verdad y en rectitud. Duran eternamente y son para siempre. Eternamente y para siempre. Amén. Entonces ahora, Rosita, ¿qué debemos de hacer? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No importa lo que diga la gente. Dice, somos cristianos. Tenemos que hacer lo que Cristo dice. No que lo que me diga cualquier otra persona. No, ya quedaron abolidos. Jesús, somos cristianos. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Amar a Dios y guardar su ley. ¿Qué debemos de hacer, Walter? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Amén. Amén. Guardaré tu ley siempre. Estoy en presente, hoy. Para siempre estoy en futuro. Y eternamente estoy ya en la eternidad. Es decir, la ley la tenemos que guardar siempre. Porque es hoy, mañana y por la eternidad. Entonces, debemos de guardar los mandamientos, porque es el carácter de Dios y porque nosotros tenemos que aprender y caminando tanto con Dios como Enoc, ser transformados a la imagen del Señor. ¿En qué? En su carácter, que era benigno, bondadoso. Tenemos que ser transformados. ¿De qué manera? Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Porque para siempre es tu misericordia. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios por ello. ¿Qué debemos de hacer más? Kiko. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esto es serio, hermanos. Es que yo no robo, no mato, no hago daño a nadie. Esa es la letanía de la mayor parte de la que decíamos todos, ¿verdad? Yo tampoco soy tan mala. No robo, no mato, no hago daño a nadie. Pero los mandamientos son 10. Y si no robo, no mato, pero miento. Si no miento ni robo, pero adultero. Pero si no adultero ni robo ni mato, pero no guardo el sábado. Cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque la ley es una unidad. Fijaros, el otro día estuve pensando y lo dibujé en un papel. La unidad de Dios es peculiar, nunca es una unidad sola. Es decir, Dios es plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La ley, que es una, es plural, son 10 mandamientos.
El hombre, que es uno, son dos. Hombre, varón y hembra. Y así, no sé cuántas cosas estuve mirando, las anoté por aquí, no sé dónde lo tengo, pero Dios es un Dios. Nosotros no podemos entender la mente de Dios. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que se cumpla toda la ley. Tenemos que ir a las cosas reveladas. Hay cosas que nosotros no entenderemos. Pero Dios es uno y sin embargo es trino. El hombre es uno, sin embargo es hombre y mujer. La ley es una y sin embargo son 10 mandamientos. Y te diría que más, que ahora no me acuerdo, pero hay más cosas que son una, pero es plural. Y en eso tenemos que aprender. El cuerpo de Cristo es uno. Pero ¿cuántos miembros tiene? Pero es el cuerpo de Cristo. Formado por cuántos, por todos nosotros. Pero es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. El agua es una, pero tiene hidrógeno y oxígeno. Exactamente. Y la podemos buscar de 3 formas, como lo vimos ya cuando hablamos de eso. Es de sólida, líquida, gaseosa, sin embargo, es H2O. Y así sucesivamente. La mente de Dios no la podemos comprender y a veces discutimos de lo que no sabemos. Si la palabra de Dios, que es infinita, me explica algo que yo no comprendo a mi mente, que es finita, porque sí entiendo las cosas reveladas, eso me dará fe para que acepte por fe lo que yo no puedo comprender, el cosmos, cómo es las leyes. Es que todo está regido por leyes. La ley de Dios es esta. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Tenemos que aprender a vivir aquí guardando la ley de Dios. Porque, como decía Cristo, mi reino no es de este mundo, el nuestro tampoco. Si yo voy a Francia, aunque sea española, yo tengo que guardar la ley de Francia, porque no me vale la ley española. Estoy en otro territorio y tengo que guardar la ley. Me tengo que adaptar. Tenemos que aprender a vivir aquí. Fijaros, está todo sujeto a leyes. El cosmos, todo lo que Dios creó está sujeto a leyes. La armonía del cosmos, la atracción interestelar, la ley de gravedad, las leyes de la tierra que hace que en otoño caen las hojas, pero los árboles desnudos aguantan la nieve, el viento, porque saben que vendrá la primavera. Porque las leyes están ahí. Y detrás del invierno viene la primavera y florecen y verán sus frutos y volverá otra vez el otoño. Sus leyes son eternas. ¿Por qué tiene que ser distinta la ley de Dios? El sábado es la ley de Dios. Y si ofendemos en un punto, nos hacemos culpables de todo. Tenemos que respetar todos los mandamientos. Bien, resumiendo. La ley de Dios es eterna, existía ya antes del Sinaí, por eso puso acuérdate, porque ya existía antes, ya desde el Génesis sabíamos que el sábado era el 7º día, ya se sabía que no se podía matar. Tenemos que amar a Dios, ¿de qué manera? Con estos 4 primeros mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo es el resumen de la ley, pero no de cualquier manera tengo que amar a Dios. Tengo que amar a Dios no teniendo dioses ajenos, no haciendo imágenes, no tomar su nombre en vano y santificando su día. Y entonces estoy amando a Dios, porque su ley es inmutable. Entonces, la ley está escrita por el dedo de Dios, es santa, justa y buena. Jesús y los apóstoles la guardaron. ¿Cómo tengo que amar al prójimo? Honrando a mis padres, no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar falso testimonio, no codiciar, etcétera, etcétera. Claro que la ley se resume en 2, amar a Dios y al prójimo, pero no podemos quedarnos en eso. Porque yo amo a Dios, ¿de qué manera? Pues Dios dice el sábado, yo voy el lunes, o voy el miércoles, el día que me dé la gana, y amo al prójimo, pues ¿de qué manera? Oh, total, eso no es tanto. No. Dios nos pide que la ley es eterna, es inmutable, y para amar a Dios tengo que hacerlo a su manera. Si su ley es santa, y si Jesús y sus apóstoles lo guardaron, me enseñaron que guardar amar al prójimo es de esta manera. Dice, el fin de todas las cosas
es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Y Dios traerá toda obra a juicio. A juicio hay una ley que infringimos y seremos juzgadas por esa ley. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. La santa ley de Dios. Hay actitudes para con la ley. Cristo, para que veamos la diferencia. La obedeció, la enseñó, no la abolió, la amó. El enemigo, ¿qué hizo? La desobedeció, la distorsionó, le quita mandamientos, le pone otros, la abolió, quedó abolida en la cruz, eso dice este individuo, y odia la ley, porque odia a Dios. Pero Cristo la ama. Si yo soy cristiana, debo de amar la ley de Dios. La santa ley de Dios, la función y beneficios de la ley. El pecado existía antes de que yo naciera, ya existía antes. Por lo tanto, nací con una tendencia al pecado. Tengo libre albedrío, puedo elegir pecar o no pecar. Pero por desgracia todos hemos pecado. Y por lo tanto, el pecado es separación de Dios. Entonces estamos alejados de Dios. La ley que nos hace no nos salva. La ley no nos salva. ¿Recordáis? La ley nos lleva a Cristo, al Calvario, porque me indica que estoy sucia, hecho un asco, y ¿a dónde tengo que ir? A la cruz del Calvario, y allí soy justificada. Vuelvo a pecar. La ley me dice lo que he hecho, ese layo me lleva a Cristo para que vuelva a limpiarme de mis pecados. Sigue siendo el layo que me lleva a Cristo. La ley muestra el pecado, no borra el pecado, no salva. La cruz limpia del pecado, porque la cruz es Cristo. Es la muerte sustitutoria en mi lugar. Es mi cordero. Limpia el pecado y solamente Él salva. No salva la ley. La ley me lleva a Él porque necesito que me limpie, porque si no estoy perdida. ¿Y qué me da? Me da victoria, porque Dios me perdonó, me dio paz y me purifica de los pecados que yo en este trayecto, desde que con la ley descubro que soy pecadora y voy a Cristo, donde soy purificada de todo pecado. Jesús cubre, veis aquí, solo Jesús nos purifica del pecado. Él, nuestras ropas de inmundicias nos coloca, nos cubre, como si nunca hubiéramos pecado. Por eso la ley nos guía a Cristo, nos revela el pecado, y nos ilumina y nos da sabiduría, me da felicidad, esa felicidad me da paz, esa que, como dice Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo, es una paz distinta, porque viene de dentro, del interior, es espiritual, aunque estemos en medio de guerra, tenemos esa paz interior, porque solamente es la paz de Dios la que puede darnos. Muy bien, pues por hoy es el tema y el próximo día hablaremos del día de descanso.